Buenas tardes, gente que nos ve a través de este especial que estamos haciendo sobre Alfredo Berrocal Arosemena en conmemoración de su tercer año de muerte, de haberse ido de entre nosotros, de las personas físicamente más, no desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de que es una inspiración para muchos al día de hoy y por siempre, ¿no? Desde el punto de vista familiar, principalmente para mí, profesional para muchos y de gran amistad. Es por eso que nunca morirá Alfredo Berrocal Arosemena. Hoy yo tengo me puse este suéter precisamente por este logo, que es uno de los amores que tuvo Alfredo Berrocal Arosemena, la organización conocida por todos ustedes como FENACEP, donde Alfredo Berrocal Arosemena se destacó como un gran dirigente sindical. Sin embargo, en el día de hoy tenemos invitados pertenecientes a la FENACEP, pero también con un grado de amistad con Alfredo Berrocal, donde nos van a decir alguna anécdota, ya sea jocosa, laboral o de vida, que tuvieron con Alfredo Berrocal. Yo les puedo contar una rapidito desde el punto de vista familiar. El viejo, como yo le decía así, siempre se preocupó en su vida por cumplir con ese paso que tienen todos los padres de familia, y es darle la educación a sus hijos. Y en los últimos años de vida no hubo persona más insistente en que sus hijos fueran profesionales que Alfredo Berrocal Arosemena. Y prueba viviente de eso soy yo y mi hermana, ya que ella es farmacéuta hoy día, y yo logré llegar al grado de ser licenciado en Derecho y Ciencias Políticas gracias a la insistencia de él. Y me decía, ahora sí puedo morir tranquilo porque he cumplido como padre y dejarlo a ustedes con el machete en la mano y que se puedan defender. Bueno, está aprobado, mi gente. Ante todo, pues tengo que felicitarte por esta iniciativa buenísima de siempre tener a Alfredo Berrocal como un baluarte de la dirigencia panameña, uno de los mejores dirigentes que ha tenido este país, no solamente en FENACEP, sino a nivel nacional. Mira, yo conozco a Alfredo Berrocal cuando éramos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, por allá por la década del 80. Te puedo ser un poquito más específico y hablarte de 1987, 88, 87, principio del 87, más o menos por ahí, porque como en Acemopa había los capítulos de la asociación, nosotros, como no conocíamos esto de las finanzas, necesitábamos hacer un informe de finanzas de los gastos. Teníamos todo, no había nada pecaminoso, pero sí necesitábamos alguien que nos pudiera asesorar. Y él me dice a mí, mira, y fue tan efusivo el trato que tuvimos por primera vez, que él me dice, mira, yo te puedo ayudar, pero tú tienes que ir a mi casa. Yo digo, bueno, no hay problema. Me acuerdo que a esa reunión fuimos mi persona y el también difunto Salvador Vela, a la casa de Berrocal, que él vivía en ese entonces en Caledonia, arriba del almacén El Chocho. Subimos hacia arriba porque él vivía y ahí nos sentamos los tres en la mesa, en el cuarto donde él vivía. Ahí ahí te conocí a ti chiquitito, y a Fallon también la conocí chiquititos. Eran ustedes, puede tener 4 o 5 años, calculo yo, y Fallon creo que menos. Cuidado que Fallon, sí, ya Fallon 2, 3. por ahí estaba chiquita. Y ahí es donde inicia esa relación con Alfredo, porque ahí nos enseña más o menos que esto es así, que es crédito, que es débito, porque Alfredo Berro ya lo conocía. Él tenía ya ese conocimiento y mira que nos ayudó bastante bien. Hablar de Alfredo Berrocal para mí, tengo que decirlo, aunque ya está entre
los que no nos vemos diariamente, sí lo tengo en mi pensamiento en una forma permanente. ¿Por qué? Porque con Alfredo Berrocal me unió una gran amistad desde hace varios años atrás, cuando nos reuníamos en el Sindicato de Periodistas de Panamá, numerosos sectores sindicales del país, para tomar acciones, para analizar lo que estaba ocurriendo en el país y sobre todo entablar una amistad que es muy importante en estos momentos en que siempre a través del sindicalismo necesitamos estar cada vez más estrechos todos los trabajadores del país. Para nosotros, Alfredo Berrocal, en el Sindicato de Periodistas de Panamá, con quien él estaba muy cercano, muy amigo, porque como directivo del sindicato, él tenía una afinidad muy permanente con cada uno de nosotros. Siempre teníamos éramos interlocutores de los problemas del país, y recuerdo muy bien que éramos de los últimos que nos quedábamos en el salón del Sindicato de Periodistas de Panamá, los últimos siempre tocando todos los puntos que tenían que ver con el desarrollo del país. Esto me dio la oportunidad de conocer la profundidad de sus pensamientos, de sus intereses en que el país tuviera mejores derroteros, y sobre todo que a través de FENACEP pudiéramos lograr nosotros, los hombres que estamos siempre vinculados al sindicalismo, aportar nuestro interés en que el país estuviera en mejores condiciones. Gracias a él, con la amistad que nos forjamos, yo hoy me siento como uno de los colaboradores de FENACEP, y que lo hago con mucho entusiasmo, pensando siempre en su personalidad, en su espíritu de trabajo, en la transmisión de su entusiasmo para que FENACEP sea hoy lo que es. Bien, gracias por ese recuento, Alberto. Leonardo Pineda Palma, gran abogado, laboralista, civilista, comercial, toda la rama, el maestro de maestros. ¿Cómo es tu vida, la relación que tienes tú con Alfredo Berrocal? ¿Desde cuándo? ¿Coincidencias de la vida? Cuéntanos esa historia. Primero quiero darles las gracias por haberme considerado para este homenaje. Realmente Alfredo no muere mientras lo recordemos como lo estamos haciendo en este momento, vivirá para siempre. Y con Alfredo corre conjuntamente con mi juventud, porque yo conozco a Alfredo, recién llega de Natá al edificio donde nosotros vivíamos en El Chorrillo. Entonces, ¿Dónde era? En calle 22 Renta 1. Ya nosotros no vivíamos en el área, pero visitábamos frecuentemente por razones de que una pariente de mi mamá, una tía, una hermana de ella, vivía en el área todavía. En virtud de ello, un día mi tía me invita a una fiesta, y en eso se presenta Alfredo, que viene de alguna faena en la calle, y yo lo invito pues a que comparta con nosotros en esa fiesta. En ese momento yo me encontraba con mi esposa, mi esposa y mi cuñada, la hermana de ella, la licenciada Nidia Berrocal, que es que es a la postre la madre de Alfredo, de Alfredito y de Falo. Y entonces Alfredo siempre me decía: oye, tú fuiste el que me metiste en este lío. ¿Eso fue en qué año más o menos? Estamos hablando como del 78, creo yo, si la memoria no me falla. Sin embargo, eso fue un amor a primera vista entre ellos, porque la verdad que de ahí se relacionaron, se casaron, tuvieron la prole que tienen ahora, y bueno, digo, ha sido
verdaderamente inolvidable esa situación. Sí. Entonces, yo creo que hablar de Alfredo, en ese momento él estaba en proceso de formación profesional, pero digo, es un dirigente con un gran dominio del español, un gran léxico que yo contó yo que yo estaba estudiando y y tenía una profesión, tenía a veces que ir a buscar el diccionario para verificar qué vocablo había usado él, ¿no? Entonces, porque era de un gusto exquisito, un vocablo exquisito y de una oratoria también tremenda. Fuera de eso, un gran dirigente que yo sé que muchos han hablado de su trayectoria y a lo mejor estoy reincidiendo sobre lo mismo, pero un dirigente de los que no se vendía, de los dirigentes que eran fieles con las reivindicaciones sociales de este país, y le agradeceré toda mi vida, que me haya vinculado a FENACET, porque él fue el que me vinculó a FENACET. Gracias. Me agrada que hayas mencionado algo que es algo muy, o sea, una situación característica de Alfredo Berrocal. Ni yo lo he podido imitar hoy día y creo que tenía el mejor maestro todos los días en la casa. Pero Alfredo Berrocal era una persona bien metódica en ese aspecto del buen habla del español, o el léxico, o enriquecer el léxico. Y cuando Alfredo Berrocal, y esto lo cuento como una anécdota jocosa, que iba a tener alguna entrevista, él buscaba una palabra especial en el diccionario, agarraba la enciclopedia y decía, por ejemplo, no quiero decir que sea específicamente pero hay una frase que nosotros, creo que él la inmortalizó para nosotros, y es esto: nada te va a caer del cielo por arte de Billy Birloque. Y yo veía que ¿eso qué significa, papá? Nada te va a caer del cielo por arte de magia. Tú tienes que, como dice el dicho, Dios propone y el hombre dispone. Entonces, tú tienes que salir a hacer las cosas para que se den los resultados. Si te quedas en la casa, nada te va a caer del cielo por arte de magia. Esa era una frase que a veces la gente, una como esa, la primera vez que la utilizo, ¿y eso qué significa? Había otra, por ejemplo, dice, esa es una situación precipua. Y la gente, precipua, es una situación principalísima. Pero él la buscaba y la rebuscaba y dice, ahora, mañana yo hablo de esta situación y le voy a dar un toque. Y venía con una frase, una palabra como esta. Alejandro, ya hablaste de cómo lo conociste, pero ahora queremos escuchar periodo post-invasión, algo de ley 20. ¿Qué pasó en el MOP en ese tiempo? Un ACEMOP. ¿Y cómo llegan ustedes a formar parte de algo que se llama FENACET? De ACEMOP a ser parte de FENACET, que vemos el logo acá y así Sí, está. mira, ya cuando yo y Berrocal pues nos hicimos amigos, fue tan estrecha esa amistad que yo recuerdo una vez cuando el secretario anterior, que fue, como te decía, Sanjur, entonces se decide hacer una nómina para los nuevos destinos, ¿no? Los nuevos directivos. el destino que iba a tener La con CEMOP. nueva directiva. La CEMOP. Sí, así estamos hablando en ACEMOP. Allí, Berrocal me incluye en la nómina. O sea, ya yo era fogoso, ya yo tenía algo de conocimiento porque venía trascendiendo. Estamos hablando alrededor de 1992, 93. Pero antes de eso, lógicamente, está la época de la invasión, en donde ahí se da ese aciago momento, se destituyen alrededor de, creo que una treintena de dirigentes de ACEMOP a nivel nacional. Yo recuerdo la anécdota y se la voy a compartir aquí cuando, después de destituidos por una nota que hicimos cuando fuimos a un consejo de delegados por allá por el Chorrillo, no recuerdo el nombre del lugar, creo que era Monerri.
Y allí, cuando se da la proclama y todos firmamos esa proclama, el documento, da la casualidad que Berrocal en ese momento no estaba y no lo firmó. Pero yo no sé cómo ese documento se sustrayó y llegó a manos del ministro. En ese momento era el ministro René Orillán. Y en ese momento pues todos quedamos destituidos. Todos, hasta mi persona. Inclusive Alfredo Berrocal. Que no había firmado. Que no había firmado. Y todo lo que estamos en la nota. Yo por suerte tenía... Mi jefa era ahijada del ministro, y yo me llevaba muy bien con esa jefa que tenía, y ella intercede por mí. Llegamos alrededor de 8, calculo yo, de personas que fueron a hablar con el ministro o tenían cita con el ministro. Berrocal estaba ahí. Y yo no sé cómo llegó Berrocal ahí, pero él se metió. Y Berrocal le dice al ministro: pero ¿usted por qué me destituyó a mí? Si yo no estaba en la lista. Y el ministro le dijo: tú no tenías que estar en la lista, tú no tenías que haber firmado esa lista. Tú eras tan tremendo que solamente por haber estado ahí te estoy votando, te estoy destituyendo. Así fue. Berrocal no firmó. Y le tocó por carambola también ser destituido. A la larga, pues, Berrocal, me imagino que, recuerdo yo que quedó fuera del ministerio desde el 90 hasta el 94, más o menos, quedó casi 4 años, pero aún estando fuera, Berrocal atendía la asociación. No es sino hasta 1996 que hacemos la nómina, que ya Berrocal había entrado a trabajar con el compañero Luis del Carmen Melgarejo, que hacemos una nómina y allí nos montamos. Muere Melgarejo y Berrocal asume, porque era el segundo en ese momento, asume la dirección de ASEMOP. Da la casualidad que más adelante Alfredo, por todo lo que él sabía, todo lo que había hecho, llega a FENACEP. Recuerdo yo que él entró a FENACEP siendo secretario de Acta, Archivo y Correspondencia. Y él me dice a mí: te vas a tener que encargar tú de ASEMOP. Y entonces, cuando Berrocal llega a FENACEP como secretario de Actas, él va evolucionando dentro del comité ejecutivo de FENACEP, a tal grado que después de eso él llega a ser secretario de carrera de defensa y carrera administrativa, y después en la dirección de Leandro Ávila él llega a ser secretario general adjunto de Leandro. Leandro se va a la Asamblea de Diputados porque gana la diputación, y Alfredo asume la Secretaría General de FENACEP. Leonardo, ¿cómo te conviertes en defensor de los trabajadores del sector público? Algo que no era muy cotidiano para ti. Muchas gracias nuevamente. La verdad, hablar de Alfredo Berrocal Arosemena sería interminable por su gran bagaje, por su gran cultura, por su apego a la defensa de los derechos de los más desvalidos, porque no era solo del sector público, era de cualquier sector. Sin embargo, él puso una serie de pautas o caminos a seguir, y entre esos se encontraba asumir la defensa de los trabajadores o del sector público, inclusive del sector privado también en algunas ocasiones, que estuviesen vinculados o no con la FENACEP, porque no importaba cuál era su trayectoria política o su denominación del partido al cual pertenecieran. Simplemente llegaban aquí y ya ellos sabían, o llegaban a las instalaciones de FENACEP y ellos sabían de que aquí se iba a coger una postura en defensa de ellos. En base a ello, Alfredo me vincula a FENACEP. Yo no estaba familiarizado con la rama del derecho administrativo,
Sin embargo, aquí se le hacía, Alfredo mismo, yo lo vi haciendo recursos de reconsideración en favor de los destituidos, lo vi haciendo mecanismos de defensa a nivel político y a nivel personal. Él causó el reintegro de varios compañeros que habían sido destituidos por su sola presencia e influencia política que emanaba de su personalidad. En base a eso yo me intereso por el derecho administrativo, comienzo a defender a trabajadores aquí del sector público y jamás la FENACER le cobró nada a ninguno de ellos. Ha sido totalmente gratuito su defensa. Ustedes podrán ver que los trabajadores del sector público, es posible que nunca visiten la FENACER, pero cuando le toman alguna medida en contra de ellos, llegan acá con mucho entusiasmo. Muchas gracias por tus palabras, Leonardo. Y creo que todos han mencionado cosas muy importantes, aunque sea por un pequeño momento que estemos haciendo este homenaje. Así cortito, rapidito, Berrocal era tan así que desde el punto de vista legal a veces, uno como profesional, le cuento esta anécdota, trabajador, no tiene nada que hacer ya. Y Berrocal venía y decía, pero ¿cómo no tiene nada que hacer? ¿Tú no crees que si mandamos una nota así al director o el ministro podamos causar un impacto? Yo le decía, no hombre, si eso ya está listo para la foto, así mismo. El hombre hacía la nota de todas maneras y aquí hubo gente que por ahí de repente verán esto y dirán, hey, yo fui uno de esos, que regresaban a la semana siguiente y dicen, hey, Berrocal, gracias a ti el ministro me dio trabajo de nuevo, estoy trabajando, y así. A esta oficina ha llegado gente y se ha dicho, voy a rezarle a San Berrocal. Yo, ¿por qué le va a regresar? ¿Por qué le va a rezar a San Berrocal? Dice, porque me votaron 2 veces y él me reintegró. Y esta es la tercera, a lo mejor me reintegran si le prende una vela a Berrocal. Y esas cosas como esa lograron pasar con muchas personas, porque era alguien especial en ese aspecto, ese pensamiento de ir más allá de lo legal. Y no en mala forma, sino en buena forma. Dice, llegarle al corazón a un ministro, y acaba de mencionar el caso de Palma, como en ese tiempo el de Economía y Finanzas, dice, ¿cómo tú vas a destituir a esta persona? Con 1, 2 y 3 problemas. Y el ministro reconsiderado y dice, tienes razón, no, vamos a hacer justicia. Cosas como esa tenía Alfredo Berrocal, y le podemos contar 1000 anécdotas más. Sin embargo, el tiempo es oro. Este ha sido un pequeño homenaje. Seguiremos haciéndolo hasta donde podamos llegar desde este punto de vista, porque este es el 3er año de su desaparición física y lo que nosotros queremos es que ojalá lleguemos a 50 años y siga recordándose a Alfredo Berrocal como el gran dirigente, el gran amigo y la gran persona, ese don de gente que tenía Alfredo Berrocal, que no es cualquiera, y no nacen un Berrocal todos los días desde el punto de vista del tipo de persona que era. Así es que le damos las gracias a ustedes que están detrás de las cámaras y viva Alfredo Berrocal Arosemena por siempre. ¡Viva!